Bendiciones tengan todos mis hermanos y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de un tema que aparece en el libro, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y tiene que ver con una serie de instrucciones que le da el apóstol a su discípulo. Él como pastor, sabemos que un joven pastor y necesitado de mucha orientación. Bien, entonces el apóstol envía una carta y esta porción que vamos a leer se conoce como la batalla de la fe. Muchas veces hemos oído esa expresión, pelear la buena batalla de la fe. Ahora, la batalla de la fe involucra varios aspectos. Y el apóstol Pablo acá va enumerando uno a uno de cómo este joven pastor iba a afrontar o a llevar a cabo esta batalla de la fe. Y él comienza advirtiendo acerca de las falsas enseñanzas de mucha gente. Recordemos que en la oportunidad de que cuando el Señor asciende a los cielos y llega el Espíritu Santo y viste a una serie de hermanos a llevarle el mensaje, comienza el crecimiento de la iglesia. No pensemos que este crecimiento de la iglesia o que la iglesia estaba exenta de problemas. No, hermanos, mire, todas las herejías posibles, las malas enseñanzas, los falsos profetas, todo eso nació también con la iglesia. Desde el principio comenzaron a surgir una serie de hombres malos tratando de desviar de la fe a mucha gente. Así como iba creciendo la iglesia, también iban creciendo este tipo de corrientes, porque recordemos que esto es producto del hombre, y aquí lo vamos a ver en este pasaje que vamos a leer. Dice 1 Timoteo 6, del 3 al 5, si alguno enseña otra cosa, hablando del Evangelio, ¿verdad?, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Porque al igual que en la actualidad, hermanos, en aquella época también el hecho de que las personas se aglutinaran, se aglutinaran alrededor de ciertos líderes, también eso existía. Entonces, si salía un maestro elocuente y enseñando X doctrina, era mucha la gente que se iba detrás de ellos, incluso pastores e incluso líderes de iglesias se iban detrás de ese elocuente predicador y se hacían sus discípulos, se hacían sus acólitos. Igual como sucede hoy, que alrededor de ciertos personajes que levantan grandes ministerios, grandes movimientos, con una cantidad muy grande de personas, se aglutina mucha gente alrededor de ellos porque ven en esa cantidad de personas el supuesto éxito del ministerio del tal personaje. Si bien nosotros sabemos que la predicación del Evangelio debe incluir y debe llegar a mucha gente, no necesariamente un movimiento que tenga muchos seguidores va a ser un movimiento correcto. Eso no marca un movimiento correcto, un movimiento de sana doctrina, un movimiento de verdadero cristianismo.
El verdadero cristianismo está en la palabra. Y todo aquello que esté conforme a la palabra, no que repita la palabra, ni que la cite, ni que repita versículos o agarre eslogan con textos bíblicos. No, eso no significa obrar la palabra. Es que la palabra norme la conducta de esa congregación, de ese movimiento, de ese ministerio. Eso es lo importante, lo trascendente. Lo demás es charlatanería. Y detrás de charlatanes se va mucha gente. Entonces, por esa razón es que no debemos pensar que un movimiento que tenga mucha gente, que sea famoso, que suene bonito, que sea chévere, que sea cool, es un movimiento de Dios. No, eso no marca el movimiento de Dios. Eso no es lo que designa la salud o la buena doctrina o la sana doctrina en una iglesia. Una iglesia verdadera la marca que la palabra de Dios rija todo su funcionamiento. Que la palabra de Dios esté en la predicación, en la enseñanza, en la disciplina bíblica, en el canto, en la adoración, en la vida diaria de cada uno de sus miembros. Que sean regidos por la palabra de Dios, que se lleven por la palabra de Dios. Es muy común haber visto, y ahorita vemos, muchos movimientos donde los líderes se codean con artistas, con deportistas famosos, con la farándula, y hay mucha gente que se admira de eso. ¡Ay, qué bueno! Pero resulta que están totalmente desviados de la verdad. Entonces, eso no es nuevo. Perdón. Eso es algo que no es nuevo, hermano. Eso es algo que viene de hace mucho tiempo. Incluso desde Pablo aquí le está advirtiendo a Timoteo y le dice que estas personas no se conforman a las sanas palabras de ¿quién? Del Señor Jesús. O sea, el Evangelio es la palabra del Señor Jesús. La verdad es la Biblia que está escrita, donde está escrita la palabra del Señor. Entonces, fíjese que describe a estas personas y la descripción que da Pablo pareciera que Pablo las hubiese hecho en estos días, en estos tiempos, porque dice que estas personas que así actúan son personas que son envanecidas, que nada saben. Y cuando Pablo está diciendo aquí que nada saben, se está refiriendo a la palabra de Dios, a que no conocen la palabra de Dios y no le dan el valor correcto. Pueden tener mucha sabiduría humana, de psicología, de motivación, de muchas cosas. Pueden ser elocuentes, oradores, pero están vacíos de la palabra del Señor. Y deliran acerca de cuestiones que solo traen problemas a la iglesia y que toman la piedad como fuente de ganancia. El pelo de la zorra cambia, pero las costumbres no cambian. Aquí Pablo está describiendo a unos hombres de hace 2000 años y en la actualidad los tenemos regados por el mundo igualmente. ¿Y cuál es la recomendación primera que hace Pablo entonces a Timoteo en el contexto de pelear la buena batalla de la fe? Él le dice, de estos hombres aléjate, aléjate. No solamente aléjate físicamente en distancia, sino todas aquellas cosas que enseñan, ponlas a un lado, porque están llenas de vicio y de maldad. Entonces, esa es la primera recomendación que le hace Pablo a Timoteo, consejo que no está de más en el día de hoy, porque muchas veces, y es muy común ver, muchas personas siguiendo por las redes a una gran cantidad de personajes que están totalmente desviados de la verdad. ¿Y por qué lo siguen? Porque pareciera que están en la verdad. Porque hablan muy bonito, hablan del Señor, hablan de Dios y el poder y esto, y te ofrecen muchas cosas. Pero cuando usted agarra un mensaje de eso y lo mete en la Biblia, lo pasa por ese filtro de la Biblia, no pasa, hermano, se queda pegado ahí. No pasa por otro lado. ¿Por qué? Porque no está centrado en la palabra, sino en pensamientos humanos, en malas interpretaciones bíblicas, en malas aplicaciones, siempre buscando un fin
personal. Y así hay muchos casos y tendríamos que analizar cada uno y estudiarlo a profundidad, pero no es el tema del tema de hoy. Sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Él le dice, esta gente busca ganancia, haciendo estas cosas, buscando ganancias para sí. Pero él le dice entonces, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este pasaje, hermano, encierra una gran enseñanza en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud a la hora de la búsqueda de las riquezas. Fíjense que Pablo está advirtiendo a Timoteo de estos hombres. ¿Y cuál es el común denominador de estos hombres hoy? De esos predicadores, de esos supuestos profetas de Dios. Su mensaje se basa simplemente en buscar una prosperidad económica, una prosperidad de salud, una prosperidad material, una prosperidad física. En eso se basa esas enseñanzas. Y eso promueven. Y lo promueven de diferentes maneras. Y desvían a la gente a poner su visión y su mirada y su aspiración en tener. ¿En tener qué? En tener cosas de este mundo. En tener riqueza, en tener prosperidad, en tener vida en este mundo, en tener cosas de este mundo. Y cometen el grave error de hacer creer que si no se tienen estas cosas, no se es de Dios o estamos en contra de Dios. Y resulta que la palabra dice todo lo contrario más bien. Fíjense este pasaje cómo el Señor, a través del hermano Pablo, coloca la observación acerca de este punto. Y fíjense que él comienza diciendo algo muy, muy importante. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Queriéndonos decir que lo que es de este mundo aquí se queda. Cualquier cosa que usted pueda lograr, aquí se va a quedar. ¿Y entonces de qué le sirve? Si sirve únicamente para este mundo, no es del Señor. Si las cosas que usted persigue solamente le van a servir para este mundo, no le sirve de nada. Fíjese que recuerdo ahora el pasaje que dice, el Señor dice, Pablo diciéndole, el mismo Timoteo le dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Él no le está diciendo que hacer ejercicio es malo. Simplemente le está diciendo para poco aprovecha. ¿Pero por qué? Porque él lo compara con lo siguiente. Porque le dice, en cambio, ejercítate en la piedad, porque esta tiene utilidad para esta vida y para la venidera. Entonces, esta vida aquí, ¿cuánto es? Esta vida aquí es un granito de arena comparada al universo entero, que es la eternidad. La piedad, le dice Pablo, ejercítate en la piedad porque te va a servir aquí, en esta vida, que es un granito de arena, y te va a servir allá en la eternidad, que es el universo entero, o sea, que es inmensamente más grande. Entonces, si el ejercicio corporal solamente me sirve para este granito de arena, lógicamente, se cumple la lógica de lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha.
O sea, únicamente te va a hacer beneficio en esta tierra, mas no en el cielo, porque seremos transformados, pues. Entonces, vean que acá igualmente las riquezas te van a servir para acá. La salud te va a servir para dónde? Para acá. El bienestar físico, el satisfacer todas tus sensualidad, el obtener muchas cosas, el lograr, simplemente va a servir para el disfrute de la carne aquí en esta tierra. No te sirve para el cielo. De hecho, el Señor dijo, haceos tesoros en el cielo. ¿Y acaso usted se podrá hacer un tesoro en el cielo con cosas materiales? No. Esos tesoros materiales solamente son para acá. Y este mundo pasa y sus deseos. Y va a pasar, y será quemado, y destruido, y se acabará, y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las cosas de este mundo no sirven, no le van a servir. Entonces, por eso el Señor le dice, mira, la piedad acompañada de contentamiento, eso sí es una ganancia. Ejercítate allí. Y entonces le dice, ¿verdad? Lo que aquí tienes solamente te va a servir para los que tengan. Por lo tanto, entonces, con sustento y abrigo, estemos contentos. Con el sustento, con el alimento. Y fíjense una cosa, no es el extremo de entonces ir a hacer un voto de pobreza, no. Es el hecho de que tu sustento y tu abrigo, el sustento es la alimentación, la salud, el abrigo, el vestido, el hogar, el techo, pero no es que esas cosas pasen a tener la prioridad en tu vida, no. El Señor le dice, con esas cosas, con suplir eso, ¿estás contento? O sea, tú tienes una buena casa, ¿ah? Vives allí tranquilo. ¿Para qué vas a querer lujos en esa casa? ¿Para qué perseguir el lujo? Allí donde está el pecado, hermano. En no conformarnos con lo que el Señor nos provee. Y fíjense, he dicho una palabra que para muchos es tabú. O tabú no, es un tema complicado, que es el conformismo. Hay gente que dice, no podemos ser conformistas. No podemos conformarnos. Pero no podemos conformarnos ¿a qué? El Señor lo que nos manda es que no nos conformemos a este mundo. Es la única observación que hace el Señor en cuanto a conformarnos. Pero fíjese que Él nos manda a que estemos contentos con el sustento y el abrigo. A conformarnos con lo que Él nos da. Porque le voy a decir algo. Si usted es una persona que no es conformista, va a ser una persona infeliz. ¿Sabe por qué? Porque el que no es conformista, el que no se conforma con las cosas, sino que quiere algo más, nunca se detiene. Porque cuando se detiene, es conformista. Entonces, aquel que no es conformista, nunca se detiene en querer y querer y querer y querer. Y va a vivir su vida queriendo. Y cuando llega el momento y diga, alma, gózate, necio, esta misma noche vienen a buscar tu alma, le van a decir. ¿Recuerdan esa parábola del Señor? Entonces, hermano, muchas veces agarramos eslogan del mundo y queremos aplicarlo a la vida cristiana. Y estamos errados. El que no es conformista nunca va a estar feliz con lo que tiene. Siempre va a querer algo más, pero siempre en lo material. Y el Señor aquí nos manda a que con sustento y abrigo estemos contentos. Si el Señor nos provee algo que de repente podamos considerar lo que es de más calidad que lo que teníamos, el Señor en su benigna voluntad lo hará. Pero si es lo contrario, también debemos contentarnos. Y es parte del contentamiento que como cristianos debemos tener. Que si tengo un carrito que me lleve y me trae chévere, esté contento. El Señor me provee un carro mejor con aire acondicionado. También esté contento. Pero que eso no pase a ser lo primero en mi vida, un ídolo en mi vida. Entonces, el Señor nos manda eso, a que estemos contentos con sustento y abrigo. Porque fíjense lo que dice después.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Acaso esto es bueno, hermano? Fíjese, lo voy a leer todo lo que las cosas en las que caen quienes buscan enriquecerse. Tentación y lazo. El lazo te ata. Codicias necias y dañosas que hunden en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. No todos, algunos, dirán otros, ahí dice la palabra, ¿verdad? Y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí entonces donde vienen los hermanos y dicen, pero veo que es el amor al dinero el que es malo, ¿cierto? ¿Usted ha visto a alguien que tenga mucho dinero y no lo ame? ¿Recuerdan a aquel hombre que llegó a Jesús, aquel hombre rico? Imagínense, el más grande predicador de toda la tierra, Jesucristo, el Maestro, le habló a ese hombre, lo amó y dice que este hombre no aceptó el mensaje, se fue triste. ¿Por qué? ¿Por qué no le convenció el mensaje? No. Se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas, y el Señor lo mandó a que se desprendiera de ellas. Allí está el detalle, hermano. Allí está el problema. Fíjense lo siguiente. Mucha gente, o la gran mayoría, desearía ser millonario. ¿Está malo? No. Humanamente no es malo aspirar a tener grandes riquezas. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cómo es el camino a esas riquezas? ¿Qué debe hacer un hombre para ser rico? ¿Qué debe ser un hombre para tener bastante dinero, posesiones? ¿Qué debe hacer? ¿Robárselas? No. ¿Esperar una lotería? Tampoco, porque el beneficio es de uno entre millones. ¿Qué debe hacer? ¿O cuál es el camino más seguro? El trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Para ser millonarios, hermanos, hay que trabajar con el espíritu, el alma, el cuerpo y la mente. Hay que dedicarle espíritu, alma, cuerpo, fuerzas y mente para lograr obtener eso. Y entonces, si usted se dedica a buscar esas riquezas con el espíritu, el alma, las fuerzas, cuerpo y mente, ¿qué le va a dar al Señor usted? Cuando el Señor le está pidiendo precisamente esas cosas. Porque el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu cuerpo, con tus fuerzas, con tu mente. Con esas cosas nos pide el Señor a amarle a Él. Y nadie puede amar a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro. Entonces, si vamos a amar al Señor como Él nos manda, no podemos aplicar esas condiciones a la obtención de la riqueza. Y nunca lo vamos a obtener porque es necesario hacerlo. Ve allí la diferencia, ve allí el detalle. Para obtener riquezas, para ser rico, para ser millonario, usted tiene que dedicarle las cosas que hay que dedicarle es al Señor. O sea, son incompatibles. Por eso el Señor lo dice acá claramente. Son incompatibles. ¿Ok? Entonces, lo que te va a crear y va a traer es todo ese tipo de detalles. Pero es que Abraham, es que, hermanos, en algún momento usted vio en esos hombres la esperanza puesta en lo que tenían. En ningún momento. Dios le proveyó muchas cosas a ellos. Y ellos, en ningún momento, y esas pocas excepciones, ¿verdad? Nunca tuvieron eso como algo importante en su vida.
Y fíjese algo, otro hombre muy rico en la Biblia, Salomón. Y fíjese que él no pidió riquezas, él pidió ¿qué? Sabiduría. Él pidió sabiduría. Pero resulta que él después, o sea, el Señor le provee de grandes riquezas y no hubo uno tan rico como él. Pero fíjense esto, él se aleja de la sabiduría que Dios le ha dado y se va detrás de las cosas materiales que Dios le proveyó. Y desobedece la instrucción que Dios había establecido en Deuteronomio, donde dice que el rey no debía hacerse de riquezas. El rey conforme al corazón de Dios, el rey conforme a la escritura, no el rey como pidieron los judíos, que dijeron danos rey como tienen las otras naciones. No, eso no. El rey que el Señor había instruido en su palabra muy claramente en Deuteronomio cómo debía ser el rey de su pueblo. Y entre las condiciones que ponía Dios, una de ellas era esa, que no se hiciera de riquezas, que no volviera a Egipto, o sea, que no tomara muchas mujeres. O sea, Salomón hizo todo lo contrario. Y entonces, ¿cómo terminó? Vean entonces, ¿por qué el apóstol dice aquí? El cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿a qué nos llama eso, hermano? A que nosotros depositemos toda la confianza exclusivamente en el Señor. ¿Cómo peleas la batalla de la fe? Dedicado exclusivamente al Señor, dedicando toda tu vida, alma, cuerpo, fuerzas y mente al Señor, a Él. No a buscar otras cosas, sino a buscarle a Él. Primera de Timoteo 6, 11 al 12 nos dice: Mas tú, oh hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la pelea, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjense esto. Después que el Señor a través del Pablo le dice todas estas cosas, le dice: tú no caigas en ese error. Tú no te vayas detrás de las riquezas. Tú no te vayas detrás de las falsas doctrinas, como los primeros, o como los hombres que te dije al principio. No ames las cosas del mundo, no ames la riqueza. No hagas eso, Timoteo, le dice Pablo. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, todo hombre de Dios debe huir de las riquezas. Debe huir de eso, porque su confianza debe estar puesta en el Señor. ¿Y a qué nos manda el Señor a seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Siguiendo esto, entonces pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir echa mano? O sea, agárrate de la vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Agárrate de allí, no te sueltes. Afírmate allí, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecha la buena profesión delante de todos los testigos. O sea, tú has sido un buen testigo delante de todas las personas. Tú has dado un buen testimonio. Tú has dado un buen testimonio delante de todos esos testigos, perdón. Por lo tanto, entonces, mantente firme, no desmayes, no dudes, mantente para pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo la vas a pelear? Guardándote de las falsas enseñanzas, guardándote del hombre malo, guardándote de la avaricia, guardándote de poner tu confianza y tu fe en otra cosa que no sea Dios, guardándote de esas cosas y echando mano de la vida eterna y tomando para ti
¿verdad? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Solo así podrás pelear entonces esa buena batalla. Esa buena batalla de la fe que te va a llevar a la vida eterna, que es consecuencia de esa vida que el Señor nos ha mandado vivir, peleando esa buena batalla, saldremos victoriosos. Ya el Señor ganó la victoria, eso estamos seguros, de eso no dudamos. Pero tenemos que pelear entonces esa batalla, o sea, tenemos que mantenernos firmes porque somos soldados de Él en esta sociedad, en este mundo en el que Él nos ha dejado. Por tanto, entonces, debemos desechar todas esas cosas negativas y proyectarnos entonces a asirnos de esa salvación, agarrarla fuertemente y seguir, una vez más lo voy a decir, seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, para ser el buen soldado que peleará la buena batalla de la fe hasta el final. Y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. El Señor me los bendiga, el Señor les guarde.